Seguimos con la presentación de José Tomás Guilarte González, quien presentará el tema Hitos del liderazgo político en Guatemala, El Salvador y Nicaragua de 1954 a 2021. Desafíos para la representación política post-pandemia. Bueno, José Tomás es estudiante de cuarto año de pregrado en Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela. Tiene especial interés por la política comparada, el análisis del discurso y la sociología electoral. Cuenta además con experiencia en investigación, redacción, análisis de datos, oratoria y enseñanza de varias lenguas. Actualmente se desempeña como instructor virtual independiente del idioma inglés, con experiencia previa y presencial en centros educativos de tercer nivel del sistema educativo venezolano. Adicionalmente, es docente del idioma italiano en Lingua Academy. Ha tenido un destacado recorrido extraacadémico con enfoque en la retórica y falacias argumentativas, en la comunicación política, en el estudio de la gobernabilidad, pero también en las transiciones políticas y en la observación electoral. Es candidato por la Universidad de los Andes a la Dirección de Investigaciones de la Federación Venezolana de Estudiantes de Ciencias Políticas. Así que, bueno, José Tomás tiene la palabra y si gusta, nos hemos pasado 3 minutos, si gusta puede expandirse 3 minutos más. Seguro. Muchas gracias, estimada Valeria. Muy buenos días a todos o buenas tardes. Es un placer realmente poder saludarles y compartir con ustedes en este importante espacio de reflexión. Procedo a compartir pantalla, ya que veo que el tiempo está un poco reducido. Oportunamente, la intervención de nuestro colega Alejandro Molina fue, digamos, bastante cuantitativa y sustenta gran parte del enfoque o la dimensión cualitativa que llevaré a cabo a continuación. ¿Podría confirmar, por favor, que se ve correctamente la pantalla? Se ve perfecto. Perfecto, muchas gracias. Reitero entonces el título de mi ponencia para dar cuenta del objetivo principal que tenemos en esta investigación. Primero sería hitos de liderazgo político en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, como bien se ha mencionado, entre 1954 y el año 2021. Desafíos para la representación política post-pandemia. Reitero también mi presentación. Soy el bachiller José Tomás Guilarte González, estudiante de la Universidad de los Andes, el pregrado en Ciencias Políticas, en Venezuela. Bien, veamos aquellos objetivos específicos, digamos, que van a hilvanar el desarrollo de esta investigación, tomando como premisa principal que el liderazgo político centroamericano del siglo XX podría ser aún vigente y determinante en la configuración institucional y discursiva actual. Por ello, bueno, enumeramos cada uno de los objetivos. Primero tendríamos examinar las muestras históricas más relevantes del liderazgo político en Guatemala, El Salvador y Nicaragua en la segunda mitad del siglo XX. 2, tenemos evaluar y comparar los cambios en el liderazgo, la representación y la participación política de los casos mencionados en la segunda mitad del siglo XX. 3, ponderar a través de un análisis comparativo aquellos factores determinantes, obviamente en una dimensión cualitativa, del actual rendimiento institucional de los casos estudiados en especial, en frente al COVID-19. Y por último, tenemos introducir a la irrupción de la pandemia misma del COVID-19 como un nuevo hito para el liderazgo, la representación y la participación política, no solamente a nivel local, sino a nivel regional incluso. Entonces, comenzamos de lleno con la investigación, dando cuenta de algunos antecedentes que, digamos, han configurado, viendo la dependencia del camino, toda la configuración, valga la redundancia, institucional de estos 3 casos estudiados. Entonces, vemos entre los antecedentes las transiciones a la democracia centroamericana. Damos una pequeña contextualización y comparación. Primero, digamos, hablando sobre la crisis centroamericana, sobre la cual me permito citar directamente a Sáenz en su investigación del año 2005, quien reflexiona que la principal expresión de la crisis centroamericana fue la generalización de los conflictos armados, la represión gubernamental sin precedentes, que se caracterizó además por las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, así como el asesinato de decenas de miles de civiles. Así también podemos contar con la abierta injerencia estadounidense internos de la región. Es evidente que la Guerra Fría polarizó, digamos, los paradigmas a través de los cuales se debería o se debía en aquel entonces organizar política y macroeconómicamente cualquiera de las naciones adheridas a las principales potencias, por lo cual podemos decir que América Latina fue parte de los escenarios en donde se dio esta disputa, digamos, ideológica entre las
los pensamientos hegemónicos de entonces, Oriente y Occidente. Esto evidentemente degeneró en bajas fuertes, en violencia política y la asunción de liderazgo de, digamos, líderes autoritarios, evidentemente, sobre todo en los casos planteados acá en la presente investigación. Tenemos que decir también que hubo predominio de militarismo, el cual encarnaban estas figuras de autoridad con un liderazgo más que todo transformista. Vemos también el Estado burocrático autoritario, ese concepto propio del politólogo argentino O'Donnell, bien, que estuvo presente principalmente, como ya se ha mencionado, en los casos de las dictaduras que, digamos, tuvieron lugar, los gobiernos militares que tuvieron lugar en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. En consecuencia, también desarrollista, con una amplia vocación por el desarrollo y el progreso, evidentemente. Bueno, a través de las categorías de liderazgo podemos reflexionar que ha sido un liderazgo centralizado el que ha caracterizado a la región en general, un liderazgo pragmático y sobre todo reivindicativo. Características que entrarían en la categoría del liderazgo transformista que esbozaría Burns en el año 1978, el cual básicamente afirma que existe un fuerte numen ideológico y axiológico en la línea discursiva y la línea de acción de cualquier gobierno que encarne de este determinado liderazgo o figura en general que encarne este tipo de liderazgo. Por último, podemos contar con una gran injerencia extranjera, podemos contar con alienación política que vamos a desarrollar más adelante y golpes continuos. ¿A qué nos referimos con alienación en general? Bueno, realmente, como todas las transiciones a la democracia, en los casos mencionados, han sido dadas o suscitadas en el marco de guerras civiles, esto ha dado muy poca participación a la civilidad, muy poca participación, digamos, de los ciudadanos en cuanto a la institución o, en otras palabras, establecimiento de las reglas de juego. Bien, entonces es un factor muy importante a considerar dentro de la cultura política de estas tres naciones. Comenzamos a enumerar brevemente los casos. Tenemos el caso de El Salvador, que, bueno, protagonizó el golpe de Estado en la misma nación en el año 1979, que terminó por instaurar un gobierno de corte militar, evidentemente contrario a los ideales de izquierda y evidentemente la violencia política de esta facción a la otra determinada facción, fue realmente clave para entender, constituyó un hito, digamos, en la asunción del liderazgo, como ya hemos dicho, un liderazgo transformista, reivindicativo. Bien, esto degeneró en una guerra civil que duró desde el año 1981 hasta 1991, con el acuerdo de Chapultepec. Tenemos el caso de Guatemala seguidamente, en el cual, digamos, la congregación de los factores se dio por parte de la injerencia extranjera, precisamente de los Estados Unidos, y esto evidentemente fraguó el desarrollo del golpe de Estado de 1954 que haría que el militar Carlos Castillo Armas asumiera el poder. Todo esto degeneró hasta que en 1960 se desató una guerra civil que duró prácticamente hasta 1996. De hecho, el único gobierno civil que hubo entre 1960 y 1986, disculpen, fue aquel presidido por Julio Méndez entre 1966 y 1970, quien asumió el poder evidentemente en un estado ya completamente fragmentado. De hecho, sobre el caso guatemalteco es muy interesante señalar el hecho de que el liderazgo tomó una iniciativa reivindicativa, ya que se pudo ver la insurgencia de determinados grupos de representación, determinados grupos partidistas, abocados a la teología de la liberación, lo cual configuró sin duda de una manera muy interesante el panorama político, no solamente guatemalteco, sino latinoamericano en general, en dichas décadas. Y por último tenemos el caso de Nicaragua, bien, que bueno, toma protagonismo en la esfera de las transiciones a la democracia centroamericana desde 1979. Y, digamos, consolida su transición a la democracia en 1990 con las elecciones que, bueno, serían prácticamente vencidas por parte de la UNO, o el partido UNO, encabezado por Violeta Barrios de Chamorro, derrotando al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Bien, cabe destacar aquí, y se me olvidó mencionar realmente, el caso de Guatemala, ya que en el caso de Guatemala la transición fue muy interesante. De hecho, como bien lo dice Sáenz, si me permito a citar nuevamente, en Guatemala el proceso de negociaciones se prolongó porque se estableció una doble agenda de negociación. Una sustantiva, aquella abocada a resolver las contradicciones en cuanto a la situación agraria, la identidad y los derechos de los pueblos indígenas, y
una operativa que era más que todo abocada a la desmovilización y reinserción en la legalidad de las fuerzas insurgentes. Teniendo este marco de referencia histórico, procedemos a la siguiente diapositiva, en la cual comenzamos nuestra reflexión sobre la actualidad vivida. Es evidente que actualmente y mucho más, digamos, con la irrupción del COVID-19, estas naciones confrontan una situación de debilidad institucional, no solamente a nivel burocrático, sino también a nivel representativo y autoritativo. Es evidente, como ya se ha mencionado en esta coyuntura, que el liderazgo o el discurso, mejor dicho, decisionista y de disgregación se ha disipado, se ha esparcido, digamos, en el resto de la región. Cabe destacar que, bueno, hay casos como el caso guatemalteco que pueden constituir una excepción importante, ya que parecen separarse un poco más, ser un poco más pasivos, separarse un poco más de aquella línea de acción o línea discursiva nacionalista, represiva y coactiva que en algún momento pudo haber caracterizado a este país otrora. Por último, tenemos acá el COVID-19 y la entropía institucional. Y por último, como ya se ha mencionado, el decisionismo y la segregación. Sobre el COVID y la entropía institucional, bueno, es evidente que introduciendo el concepto mismo de la entropía y también la entropía a nivel de participación política y representación política han sido constantes en la región, no solamente a nivel de estos tres países, sino en general de América Latina, aunque esto puede desarrollarse mucho más adelante. Y por último, el tema del decisionismo y la segregación, pues evidentemente significantes vitalistas, significantes existencialistas han tomado, digamos, protagonismo últimamente y ha configurado sin duda alguna la línea discursiva de estas tres naciones. Y se quiere sugerir que pueden ser heredadas, que, digamos, ante la situación en la que prácticamente estamos en un estado de alarma, un estado de calamidad en prácticamente todas las naciones, digamos, puede volverse apologético, puede volverse justificado otra vez una línea de acción nacionalista, represiva y coactiva. Bien, seguimos preguntándonos, no obstante, ¿existen estados con mayor susceptibilidad en caer en dichos detrimentos mencionados, en dicha entropía? Y de ser así, ¿qué factores históricos e institucionales, por solo nombrar algunos de los mejor mensurables en este caso, se suman a la balanza? Bien, para ello, digamos, introduciremos una breve comparación a través de ciertas variables predeterminadas, como ya se ha dicho, en una dimensión cualitativa, que, digamos, tratan la naturaleza del binomio Estado-sociedad civil, asumiendo como premisa que este binomio tiene relaciones causales concretas, relaciones causales históricas concretas. Por ello, será empleado el método de diferencia indirecto de John Stuart Mill, a partir del cual se van a, digamos, comparar las variables y como bien lo dice la diapositiva, se van a seleccionar resultados disímiles y se va a buscar, se van a buscar constantes en las variables independientes, es decir, los resultados son completamente disímiles, se van a asumir a priorísticamente de manera disímil, pero se van a buscar constantes en las variables independientes, como ya se ha dicho, las relaciones causales, institucionales e históricas. Bajo este modelo, los casos, cabe presentar, se muestran como filas y las variables como columnas. Cuando existe presencia o ausencia de una determinada variable, se indica con el número 1 o con el número 0 respectivamente. ¿Ok? Entonces tenemos en cuenta presencia con el número 1 y ausencia con el número 0. A continuación tenemos los casos y las variables. En este caso, un resultado y otras 5 variables. Los casos serían rotulados de la siguiente manera, organizados en orden alfabético. El Salvador A, Guatemala B y Nicaragua C. Y las variables serían, primero el resultado, que sería la calidad de la gestión post-pandemia. Tendríamos X1, la naturaleza de la transición a la democracia. X2, el tipo de gobierno actual. X3, la institucionalidad y el Estado de Derecho actual. X4, buen estado de las libertades civiles y políticas. Y X5, la calidad actual de la participación política. Afortunadamente hemos contado con datos cuantitativos que avalan evidentemente estas aseveraciones que en este momento esbozaremos. Cabe destacar que acá se ordenó la información cualitativa de manera a priorística, bien, para ser comprobada o bien falsada en su caso, ya que, bueno, digamos, se ha puesto de manera afirmativa, de manera positiva, cada uno de estos indicadores, bien, que han sido mencionados, estas variables. Digamos que hay una buena gestión post-pandemia para todos, hay una transición conflictiva a la democracia, una república presidencialista para todos los casos, una institucionalidad y Estado de Derecho para todos los casos, una libertad civil
y política efectiva para todos los casos, supuestamente. Y por último, tenemos una participación política exigua, que se asume, como ya se ha dicho, a priorísticamente y será, en este caso, contrastada con la realidad. Teniendo en cuenta los resultados de nuestra comparación o con la realidad misma de los casos estudiados, podemos leerla de derecha a izquierda, ya que al menos a mi criterio sería un poco más relevante y daría un poco más de luz sobre el comportamiento institucional de estas naciones. Tenemos una pequeña leyenda para hacer una pequeña guía de las variables estudiadas y comenzamos a enumerar una por una, o a definir, mejor dicho. Tenemos X5, aquella en lo tocante a la calidad actual de la participación política. Bien, vemos que en los casos A y C, bien, se encuentra exigua digamos, de la insuficiencia en cuanto a la participación política. Está esa presencia allí y está la ausencia en el caso guatemalteco. En la X4 comienza un poco la reflexión, ya que, digamos, la repartición de la ausencia y de la presencia se encuentra en 0 para el caso A y el caso C, ergo, El Salvador y Nicaragua, y en el caso B se encuentra decente, buen estado de las libertades civiles y políticas. Bien, esto último puede entrar en discusión y por eso lo hemos marcado en amarillo, ya que hay una variable que, digamos, en la esfera argumentativa, en la esfera institucional, digamos, la cubre, bien, que sería aquella precisada en la X3, que sería la institucionalidad y el Estado de Derecho actual. Digamos que se ha contado a través de con distintas fuentes para avalar estos resultados, pero es que en el caso A y en el caso C se encuentra ausente este indicador, mientras que en el caso B se encuentra presente, pero condicionalmente o relativamente dependiendo de la coyuntura histórica, ya que realmente, al menos hasta estos últimos días, se ha indicado, se ha pautado un estado de alarma en la nación guatemalteca, lo cual evidentemente no, por no decir omitir, sino limita las libertades políticas y civiles en un determinado grado, como bien se hace en cualquier estado de alarma, estado de excepción determinado. Bien, por lo cual es una variable relativa. Bien, tenemos la variable X2, que sería el tipo de gobierno actual. Todos coinciden, digamos, en que son presidencialistas. En la variable X1 es aquella tocante a la naturaleza de la transición a la democracia, y todas fueron conflictivas, en efecto. Y por último, tenemos el caso, y el más interesante, de la calidad de la gestión post-pandemia, y tomando en cuenta, digamos, a partir de las tasas de inmunización, bien, que presentan estas naciones. Evidentemente, los casos de Guatemala y Nicaragua se encuentran, digamos, un poco negativos, un poco más abajo de lo que sería numéricamente prudente en cuanto a inmunización, ya que, por ejemplo, el caso de El Salvador es que tienen una tasa de inmunización, o bueno, no una tasa, una cantidad de vacunados, disculpe, con la segunda dosis, con primera y segunda dosis, de 6 millones y más de 200.000 ciudadanos. Digamos, el caso guatemalteco, según el gobierno mismo de Guatemala, tienen una cifra de 3 millones, no despreciable, pero tampoco comparable con el alto nivel de efectividad y eficiencia, digamos, que ha tenido El Salvador respecto a el control de la pandemia. Bien, entonces, esto último nos da para una reflexión muy importante, y es el hecho de que se heredan algunas características de aquel liderazgo o aquella disposición gubernamental, institucional, de gobernanza eficiente, completamente eficiente, en detrimento de otros factores que son importantes en cualquier república, como lo sería, bueno, digamos, la naturaleza del gobierno, la institucionalidad, del Estado de Derecho. Esos factores son completamente adversos para El Salvador. Pero es importante, interesante señalar que tuvieron una gestión post-pandemia, digamos, remarcable, destacable en la región latinoamericana. Seguimos entonces sintetizando lo que podemos ver en la conjugación de estas variables, como bien lo diría Rajin. Bien, tenemos que todas tienen un pasado político y económico conflictivo, eso no se pone en duda. Tenemos que la disposición institucional presidencialista, la centralización tácita y el preocupante decrecimiento progresivo del Estado de Derecho están, digamos, presentes en los casos A y C. La participación política es vulnerable en los casos A y C. Y por último, que existe un claro déficit responsivo institucional frente al COVID-19 en el caso C. Mientras tanto, hay una contraparte eficiente en el caso A y moderadamente eficiente, como se ha mencionado, en el caso B. Ahora bien, tomando en cuenta todos estos factores y evidentemente muchos más que han dado que ha dado la historicidad y ha dado la actualidad, digamos, discursiva e institucional de estos países frente del COVID-19, podemos dar un pequeño diagnóstico y pronóstico en cuanto a la situación de estos mismos. La esbozaremos a partir de tres aristas: una discursiva, una, del liderazgo, y una
aquella tocante al COVID-19 y la institucionalidad, digamos, adjunta, ¿no? Sobre el discurso, bueno, tenemos en cuenta, como ya se ha mencionado anteriormente, que los casos A y C destacan o presentan un discurso vitalista y aún existencialista, disculpen. En consecuencia, decisionista. Bueno, evidentemente dentro de los parangones de Carl Schmitt, de Negreto, por ejemplo, como se menciona en la leyenda o digamos en las notas al pie de página que he recopilado acá. Y tenemos que la apertura, la unidad, el progreso y la eficiencia y la seguridad figuran como significantes primarios en el discurso político actual a nivel regional y también evidentemente a nivel global. Y no solamente en el caso señalado en la imagen acá anexa, sino realmente, como se ha mencionado, en el resto de los casos estudiados. La protección es sobre todo uno de los significantes más importantes y la unidad también, digamos, heredada de distintas disposiciones discursivas a lo largo de las décadas, digamos que pueden considerarse como variables importantes para el análisis. Tenemos en función al liderazgo que, bueno, según la definición mínima de D'Alessandro en el año 2007, tenemos que el liderazgo se refiere a el estilo, la ejecución y justificación de, digamos, esta asunción del poder que hace referencia a las estrategias y patrones de conducta que los presidentes, líderes en general, para la redundancia, usan para lograr sus objetivos. Digamos, esta es una versión muy utilitarista del término de liderazgo, pero realmente muy útil, vale la redundancia, muy oportuna para nuestra definición actual de términos, ya que, digamos, el caso salvadoreño es un caso completamente utilitarista, un liderazgo completamente utilitarista y eficientista. Bien, tenemos entonces una comparación de cada uno de los liderazgos de las naciones respectivas. No sé si me quede tiempo suficiente. ¿Me podrían indicar, por favor? Ya se agotó el tiempo, pero puede finalizar los minutos que le queden. Perfectamente, gracias. Bien, tenemos que el liderazgo en El Salvador es un liderazgo transaccional y el subtipo de liderazgo, según Barber, en el año 1985, se puede caracterizar como un liderazgo activo positivo, es decir, un liderazgo que presente señales pragmáticas y adaptativas. Bien, como se ha mencionado, el liderazgo, bueno, no se ha mencionado realmente, disculpen, el liderazgo transaccional, según las categorías de Burns de 1978, es aquel que figura en una sola que digamos se manifiesta en una sola figura, a través de una sola figura que prácticamente no delega funciones. Bien, y este ha sido el caso que ha protagonizado El Salvador. Bien, en cuanto a Guatemala, tenemos un liderazgo laissez-faire, que es un liderazgo un poco más de delegación, digamos, de funciones, que comparte, digamos, las decisiones, digamos, la influencia en las decisiones y las políticas públicas implementadas, que puede caracterizarse en un subtipo de liderazgo pasivo negativo, según la categorización de Barber en 1985. Es decir, un liderazgo un poco más retraído, un poco más discreto y, digamos, quizá impreciso. Y por último tenemos el liderazgo transformista que anteriormente ha sido definido, bien, en el caso de Nicaragua. Y tenemos un subtipo de liderazgo activo negativo, el cual, según esta definición de Barber, insistimos, se caracteriza por ser rígido y compulsivo. Bien, tenemos, ya para finalizar, bien, finalizar esta parte del diagnóstico, el tema de la institucionalidad, disculpen, y el COVID-19. Primero, contamos con una coacción continua y politización de doble filo, disculpen, que puede redundar en el descontento potencial de la ciudadanía. Esto en el sentido de que politizar en un sentido puede ser positivo en la esfera deliberativa y en la inclusión de los actores en la esfera pública, pero cuando la política toma un carácter biopolítico, cuando el biopoder se hace presente, como lo diría Michel Foucault, ahí encontramos las contradicciones y encontramos los problemas, incluso la alienación de los mismos actores dentro de la esfera pública. Tenemos un pronóstico de un alza del virus y consecuentemente una mayor recesión económica, especialmente en los casos B y C. Esto recogido en los datos de la OMS en el año 2021 en su reporte epidemiológico número 55. Vemos que ha fluctuado, evidentemente, pero por lo que se conoce epidemiológicamente hablando, puede tener un pico, puede tener un nuevo repunte. Y por último tenemos el estado de alarma apologético que puede generar la erosión constante de la institucionalidad y del Estado de Derecho, ya que prácticamente el decisionismo político, digamos, espíritu que se ha tomado en estas naciones a lo largo de la pandemia, el decisionismo político precisamente quiere esto, hacer una apología, una defensa, justificación de la implementación de prácticas evidentemente
que atenten contra el Estado de Derecho, que atenten contra las libertades políticas y civiles. Y esto ha hecho que los estados alrededor del mundo y también precisamente a nivel local hayan agrandado su capacidad. Por último, ahora sí terminamos, y disculpen la extensión, tenemos las conclusiones y recomendaciones de esta investigación. Bien, primero tenemos que existe una aceleración, reflexionamos, de los mecanismos contemporáneos de representación y de las formas de liderazgo. Hay que tomar en cuenta que si bien la inclusión de los medios de comunicación 2.0 y las TIC en la esfera de la participación política han sido un hecho en las últimas décadas, para decir quinquenios también puede ser, digamos, la aceleración ha tenido un nuevo repunte, digamos, con este pandémico que evidentemente estamos viviendo. Entonces, por ello decimos que el evento pandémico, como bien dice la diapositiva, y la adaptación efectiva a estos mecanismos, digamos, de comunicación política, participación política, etcétera, electrónicos, constituyen un desafío para la región centroamericana. Tenemos el caso de las elecciones generales en Nicaragua, que tienen un advenimiento prácticamente inminente, en el que cabe cuestionar qué se mostrará en el camino, digamos, en la disposición institucional, electoral, de este determinado caso, y qué debe garantizar, qué debería garantizar el liderazgo, digamos, de aquellas facciones que piensen, digamos, ostentar el poder político o al menos competir por el mismo poder político, aunque consideramos ya de lleno que la disposición institucional no está en condiciones para lograr dicha competencia. Y por último, tenemos recomendaciones para la investigación politológica y sociológica. Bien, digamos que son dos y que realmente es importante tomar en cuenta en un punto de vista quizá nociológico, epistemológico, una revisión y posible diversificación, disculpen, de la tipología de los liderazgos, es decir, retornar a una visión un poco más interpretativa, ya que normalmente se ha tomado el liderazgo como una visión utilitarista, racional, pero quizá hay elementos condicionantes detrás que sean valiosos para el análisis. Entonces, esto se propone en esta investigación y puede ser discutido posteriormente. Y por último, ampliar la reflexión sobre el ciberactivismo y la participación política electrónica, como se ha mencionado anteriormente, que son elementos inminentes en la dinámica política actual y futura. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, José Tomás. Gracias por su presentación. Les comento que no hay, bueno, más bien invito a los oyentes a trasladarnos sus preguntas a través del chat y nosotros estaremos pues moderando las preguntas. Si no hay preguntas, a mí me gustaría si pudiéramos solicitar algunos comentarios adicionales de los ponentes. Quiero dejar simplemente un minuto para ver si algún oyente se anima a efectuar algún interrogante. Bueno, no tenemos preguntas, de verdad que los animamos a trasladárnoslas. ¿Algún comentario también? Bueno, si quieren, vamos con Alejandro primero, si no tienen inconveniente. Ya, listo. No sé si quieren que les hable muy rápidamente de cómo se comportan los países en cada una de las dimensiones, que fue lo que se me quedó por fuera de la ponencia. Eso iba a solicitarle si podía digamos, profundizar un poquito sobre cada caso, porque hasta el momento fue una presentación descriptiva, digamos, pero si pudiéramos profundizar pues en las razones y eventualmente quizá un comentario adicional sobre su perspectiva. Fíjate, como decía al principio, por la naturaleza de esta investigación es eminentemente descriptiva, o sea, no puedo buscar casos, precisamente, digamos, no puedo buscar causas, perdón. Precisamente esta investigación cuantitativa lo que hace es que nos da un marco general, o sea, muy general, de todos los países, ¿no? Y luego vendría una investigación más cualitativa para ver las causas en cada país de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, el gráfico de Costa Rica para mí es súper interesante
y me deja con muchas dudas, ¿no? Porque en Costa Rica la dimensión de la participación política, siempre uno tiene digamos, la gran idea de que, o la idea de que Costa Rica es uno de los países, digamos, que está al top of the top en América Latina sobre sobre los procedimientos democráticos. Entonces, fíjense que la participación política, a pesar de que está todavía, es superior o es la preeminente en toda Centroamérica, ¿por qué es tan diferente, digamos, que las demás dimensiones, por ejemplo, ¿no? En el caso costarricense? Más que, digamos, más que darles causa, más bien los voy a animar al debate y a ser un poco provocativo, ¿no? Veamos ahora República Dominicana. Fíjense ustedes, República Dominicana tiene sus dimensiones diferentes, digamos. En República Dominicana hay mucha apertura a libertades individuales, libertades políticas, etcétera, ¿no? Digamos que es como les he comentado, los últimos 20 años, este tipo de derechos, de libertades e igualdades se han expresado mucho en las constituciones cuando han habido cambios constitucionales importantes, que han sido en una buena parte de los países de América Latina. El Salvador ahora parece que entra en ese proceso, por ejemplo, ¿no? De cambio constitucional. Fíjense que digamos, la otra dimensión de República Dominicana que es predominante es la responsabilidad vertical, es decir, hay digamos, una adecuada alternancia o una adecuada recompensa o castigo por parte de los electores hacia sus autoridades, ¿no? Y el caso de República Dominicana, donde menos funciona, digamos, la democracia es en el Estado de Derecho, en primer lugar, y en segundo lugar en la responsabilidad horizontal, es decir, ahí hay dificultades en el hecho de que todos los ciudadanos se reconozcan como iguales ante la ley, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que se ve es que hay una preferencia, digamos, por las élites en el caso digamos, del reconocimiento de la ley. Y en el Estado de Derecho, perdón, en la responsabilidad horizontal, es decir, en el contrapeso, en los checks and balance, ¿no? Es decir, en República Dominicana el poderoso es muy poderoso y los que no son poderosos son mucho menos poderosos porque institucionalmente no están, digamos, están menos protegidos. Veamos el caso de El Salvador. El caso de El Salvador, donde El Salvador mejor se ha comportado desde el año 91, como podemos ver aquí, hasta el año 2017, desde el año 92, 93, perdón, hasta el año 2017, ha sido también en derechos de libertad, ¿no? De libertades individuales, emprendimiento, libertades económicas, etc. Y también en responsabilidad vertical, es decir, en el castigo o la recompensa por parte de electores hacia sus autoridades. Fíjense que es similar al caso de República Dominicana, ¿no? A pesar de que geográficamente o geográfico-políticamente no están en la misma región. Y veamos que los dos indicadores donde El Salvador, digamos, es más débil, otra vez entre el año 91, 92 hasta el año 2015, por ejemplo, es el Estado de Derecho. Y en segundo lugar, en términos de igualdad. Aquí sí El Salvador ha tenido un déficit importante, digamos, desde el año 91, desde el año 80 que estamos haciendo la medición. Pero desde el año 91, 92 hasta el 2019 siempre es digamos, la dimensión donde ha estado más deficitario El Salvador. Sin embargo, podemos ver estos picos aquí en los últimos años, ¿no? Donde, digamos, la cierta estabilidad que había dentro de la mayoría de las dimensiones salvadoreñas empieza a decaer, a subir, a volver a decaer, ¿sí? Por ejemplo, en la libertad hay un cambio importante a partir de 2017, que viene una caída, a mi juicio, preocupante desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Habría que ver ya, digamos, la reflexión más cualitativa. Y en el Estado de Derecho, para mí también hay una caída importante, que también tiene que ser motivo de preocupación para los ciudadanos salvadoreños entre 2015 y 2020, porque hay una leve recuperación en 2018, pero luego sigue cayendo, ¿no? O sea, va ya a niveles del año 91-92 el Estado de Derecho, en este caso. En el caso de Guatemala, fíjense, Guatemala también es un país que entre el año 83 y 85 tiene unas subidas importantes, o sea, muy importantes en todos sus indicadores. Sin embargo, donde peor se comporta Guatemala otra vez es en la igualdad y en Estado de Derecho, ¿no? Fíjense que
el Estado de Derecho, hasta ahora que hemos visto los tres países, se comporta como una de las dimensiones donde hay más déficit. Sin embargo, el déficit, digamos, es menos peor el rendimiento que el de El Salvador y la República Dominicana porque es más alto, ¿no? Y el de igualdad también sigue siendo motivo de, digamos, de atención en Guatemala. Ahora bien, en Guatemala, la responsabilidad vertical, el cambio de autoridades por medio de el cambio de autoridades o no, por medio de sus electores, es el índice que más se mantiene muy bueno en Guatemala, sobre todo a partir del año 90 hacia acá. Y luego en Guatemala ha venido paulatinamente mejorando la responsabilidad horizontal, es decir, el check and balance, ¿no? Uno pensaría, caramba, da cierta sorpresa, ¿no? A los que observamos desde fuera los países centroamericanos. Pero sí, esto es lo que indica que entre el año 86 y el año este es el año 99-2000, ha habido un aumento importante, ¿no? Obviamente el salto del 84 al 85 del gobierno dictatorial ya hacia el gobierno democrático, ¿no? Estas son, digamos, las dos mejores dimensiones en las que se comporta Guatemala. Veamos el caso de Honduras. En el caso de Honduras también es bastante similar el comportamiento de las dimensiones. Fíjense que las dos mejores dimensiones en Honduras es una la libertad y la otra la responsabilidad vertical, ¿no? Digamos, están vinculadas a que generalmente estas dos dimensiones son las de mejor desempeño dentro de Centroamérica. Dentro de la Centroamérica, digamos, normal, porque Costa Rica sabemos que es una excepción no solo para Centroamérica, sino para toda América Latina. Y fíjense también el Estado de Derecho y la igualdad en Honduras, especialmente bueno, prácticamente desde siempre ha sido las dos dimensiones digamos, de menor desempeño, ¿no? Del país, junto con la responsabilidad horizontal hasta el año 2000. De ahí ha subido un poco, tuvo una caída importante entre 2009 y 2010 con Mel Zelaya, pero de ahí se mantuvo más o menos constante, ¿no? Luego Nicaragua, que digamos es el caso más preocupante dentro de los países de Centroamérica en términos de procedimientos democráticos, ¿no? Vemos como a partir de 2005 absolutamente todos los indicadores van cayendo en una medida uno mayor que otra. Vemos como la libertad, que precisamente era el indicador de mejor desempeño en todos los países que habíamos visto hasta ahorita, era el que mejor se mantenía en la línea de tiempo, y fíjense cómo en Nicaragua cae del 2005, tiene una caída media y una caída muy abrupta entre 2016 y 2018, ¿no? Aquí sí yo me atrevería a expresar criterio, ¿no? Básicamente los gobiernos de Daniel Ortega han influenciado poderosamente a que estos índices de democracia en este país hayan caído de la manera en que han caído, ¿no? Y justamente en los últimos meses tenemos como muchos datos y mucha evidencia de todo esto que ha venido pasando, ¿no? Desde el año 2005 en Nicaragua. Y finalmente tenemos Panamá. Panamá también es un país que a partir del año 90 tiende a ser un poco más excepcional dentro de Centroamérica, ¿no? En algunas dimensiones cercanas a Costa Rica. Otra vez la responsabilidad vertical y la libertad en Panamá son las que, digamos, las de mejor desempeño, pero el Estado de Derecho también en Panamá es la de menor desempeño, junto con la participación política, ¿no? En este caso se parece a Costa Rica-Panamá, que justamente su dimensión de menor desempeño es la participación política, y se parece a todos los demás países de Centroamérica en un pobre desempeño del Estado de Derecho, aunque pasa del 0.5, ¿no? Que digamos que de la puntuación que es entre 0 y 1, ustedes han visto todos los gráficos, está por encima de los demás países de Centroamérica, pero fíjense que llama la atención, ¿no? Que el Estado de Derecho también en Panamá es de las dimensiones de menor desempeño. Esto muy probablemente sea así en la enorme mayoría de los países de América Latina, ¿no? El Estado de Derecho, o sea, con respecto a los estudios que yo he hecho de otros países, generalmente el Estado de Derecho y la responsabilidad horizontal son los de menor desempeño. Fíjense que la responsabilidad horizontal en América Central no es a nivel regional, si sumamos a todos los países, no es tan problemático. Por lo menos en la región andina, la responsabilidad horizontal es un problema importante, es decir, los presidentes son muy poderosos.
y las otras instituciones es difícil hacerles contrapeso, ¿no? Contrabalance. Bueno, básicamente, estimados, esto era lo que quería mostrarles. Como les dije, es una cuestión muy descriptiva, pero que nos da una guía importante de cómo se van comportando, digamos, cómo se van comportando los gobiernos con respecto a la democracia, y también que puede servir de guía para investigaciones más cualitativas, más centradas en casos de países, o incluso a nivel regional, porque aquí podríamos sacar una conclusión importante. El Estado de Derecho y la responsabilidad, el Estado de Derecho básicamente y la igualdad en la mayoría de los países son las dimensiones de menor desempeño. En cambio, la libertad y la responsabilidad vertical son las dimensiones de mayor desempeño entre la gran mayoría de los países centroamericanos. Alejandro, lo tengo que interrumpir para dejarle el mismo tiempo a José Tomás. Le agradezco su amabilidad en profundizar. También aprovecho para trasladarle la pregunta del oyente Jorge Hernández, quien pues pregunta si la participación política irá a la baja en las futuras elecciones debido a los cambios y transgresiones a las constituciones en los países centroamericanos. No sé si gusta emitir algún comentario o si no, le dejamos la palabra a José Tomás. Muy breve, si toma la palabra, por favor. Muy breve, Jorge. Mira, con respecto a la participación política de la que yo hablo aquí, no es solamente participación digamos, en ir a las urnas, es una participación mucho más amplia. Este es uno de los tantos indicadores que están metidos dentro de esa dimensión, ¿no? Eso por un lado desde el punto de vista conceptual. Ahora, con respecto a la participación política, mira, digamos, es bien complicado hacer, digamos, hacer una perspectiva en ese término, ¿no? Porque, por ejemplo, en primer lugar tenemos que analizar el tipo de voto en los diferentes países. Hay países con voto obligatorio, hay países con voto facultativo o voto voluntario. Entonces, dentro de los países de voto obligatorio, por ejemplo, está el caso de Venezuela y El Salvador, que se muy breve, por favor, Alejandro. Muy breve. Un perdón. minuto, por favor. Gracias. Si quieres que José Tomás hable y después, si nos queda chance, yo respondo muy rápidamente, ¿sí? Gracias. José Tomás, Catherine Peñate nos menciona que las TICs han reconfigurado el panorama y plantean desafíos a la participación política. ¿Será posible consultarle más bien si tiene recomendaciones al respecto sobre la participación política electrónica? Y le gustaría conocer las características de ese tipo de participación y qué significaría en términos de adaptación efectiva en ese ámbito. Perfectamente, muchas gracias por la pregunta. Sí, de hecho, y aquí coincido con el colega Alejandro, ya que se toma en cuenta muchas más, digamos, aristas de todo el espectro que configura la participación política en cualquier país realmente. Y si hablamos de participación política electrónica, también hablamos de ciberactivismo, por ejemplo. Digamos que la participación política electrónica ha estado allí, al menos en una definición mínima, pero realmente, como bien se apunta en el sentido completo de la misma, en el sentido de ir a las urnas, o bueno, virtualmente presentarse en las urnas, obviamente hay una infraestructura muy poco desarrollada en la región realmente. Apenas existen atisbos tímidos de este tipo de participación electrónica, ya directamente yendo a las urnas en el tema en la situación, en el caso del País Vasco, recién hay investigaciones de este mismo año y bueno, son investigaciones que tienen un recorrido, digamos, un poco más sociológico, identifican cuáles son los actores principales que participan en dichas condiciones, tomando como premisa que son los millennials, generación Z, etcétera, pero tomando también en cuenta eso, es un hecho que es algo inminente. ¿Qué recomendaciones daría yo para poder dar una efectiva adaptación a dichos términos? Realmente, bueno, esto incluiría, digamos, la restitución de prácticamente las reglas de juego que estén predeterminadas para poder sustentar ese tipo de participación. Un cambio estructural tiene que venir, o al menos una reinserción de ese aspecto en el cambio estructural. También la infraestructura, digamos, virtual para poder desempeñar ese tipo de acciones o ese tipo de participación son necesarias, evidentemente, y son completamente un reto, no solamente para la participación, sino también para la verificación de los votos, la organización, el organigrama de los colegios en cuanto a, digamos,
el conteo, distribución de los votos, etcétera. Ese tipo de, digamos, detalles deberían ser refinados porque es inminente la participación política mucho más post pandemia de una manera virtual, al menos no en el futuro inmediato en la región, pero sí hay que tomar en cuenta eso como una posibilidad. Muchas gracias, José Tomás. No tenemos más preguntas, así que me permito solicitarle si puede precisar sobre sus últimas dos conclusiones. Primero, ¿a qué se refiere con que existe una aceleración de los mecanismos contemporáneos de representación y de las formas de liderazgo? Porque quisiera conocer el sentido que le da al término aceleración. Ok, con gusto. Bueno, precisamente, ¿a qué me refiero con el tema de la aceleración? Si bien, digamos, ya sociológicamente hablando, estamos en unos tiempos líquidos, como bien diría análogamente Bauman, la aceleración consiste en que realmente estos mecanismos de representación política y participación política se han visto muy desarrollados, se han desarrollado mucho más y necesitan, de hecho, desarrollarse en el contexto pandémico actual, digamos. Digo yo por el tema de toda la infraestructura, el entramado funcional que necesitan las instituciones para comunicarse de manera oportuna con los ciudadanos y los ciudadanos con las mismas instituciones. Por ello, la necesidad, o más bien, se avecina esa aceleración en esos mecanismos precisamente, como se ha mencionado, de representación y participación. En el tema del liderazgo, digamos que por ello mismo, o más bien esa conclusión se entrelaza con la recomendación, la primera de las recomendaciones que esbocé, aquí está, una revisión y posible diversificación de la tipología de los liderazgos, retornando a una visión interpretativa, ya que precisamente esto se ha abordado últimamente realmente en una perspectiva nociológica, epistemológica, y es el hecho de que en los tiempos actuales el liderazgo no pasa, el liderazgo, digamos, racional, utilitarista, pasa a un segundo plano, cuando se han dejado descuidados algunos factores, digamos, más allá de la institución, sino de la propia cultura política, de la propia distribución demográfica, de la ubicación geográfica, etcétera, de las determinadas poblaciones estudiadas en donde se presentan esos liderazgos. Entonces, por ello considero oportuno una revisión, por ello considero oportuno considerar como tiempos, digamos, de un poco de incertidumbre respecto al tema del liderazgo político, ya que se han mostrado en muchas facetas y muchas facetas muy poco racionales. De hecho, el decisionismo político está allí como quizá una pequeña piedra, una pequeña cuña de apoyo, pero realmente no resultaría suficiente con este tipo de aportes. Sería oportuno contar con más aportes, más investigaciones al respecto, sobre todo en el marco de la pandemia del COVID-19. Bueno, hemos agotado el tiempo puntualmente, así que, bueno, nuevamente reitero el tiempo y la buena disposición que han tenido para dedicarle este esfuerzo a ambas presentaciones. Han sido presentaciones muy interesantes, muy específicas y sin duda, pues, ojalá que alguno de los oyentes pueda continuar, ¿verdad? O bien, si ustedes lo continúan, puedan compartirnos su trabajo para que podamos seguir pues profundizando en estos temas, sobre todo tan relevantes actualmente. Así que, bueno, nuevamente, muchísimas gracias. No sé si quieren dar unas palabras de cierre. Sí, claro que sí. De verdad, en primer lugar, muy agradecido contigo, Valeria, con los estimados oyentes y en general con la organización del Noveno Congreso Centroamericano de Ciencias Políticas. Este es un espacio que siempre permite abrir horizontes, permite, digamos, sorber nuevos conocimientos, vertir sobre los conocimientos que uno también ha sobre las investigaciones que uno hace y todas las, digamos, todo el trabajo académico que uno hace, ¿no? Estos son espacios que para mí son absolutamente valiosos, sobre todo en estos días digamos, de la dictadura de las redes sociales, porque las redes sociales hoy en día me parece que son algo bastante complicado, complejo, que pueden tender, digamos, a degenerar en sistemas de
censura de información muy fuertes, ¿no? Entonces, espacios como estos creo que nos dan chance de expresarnos con mayor libertad, con fundamentos, que precisamente es lo que no nos permite las redes sociales. Las redes sociales nos permiten dar opiniones muy, digamos, muy infundadas. En cambio, estos espacios nos permiten dar opiniones mucho más fuertes, mucho más contundentes desde el punto de vista del conocimiento y desde el punto de vista de los hechos y los datos que manejamos, ¿no? A todos, mil gracias por su atención y muchísimas gracias por la participación en la organización del Congreso. Muchas gracias, Alejandro. Adelante, José Tomás. Bueno, como contamos con mucho tiempo, realmente reitero mi agradecimiento a todos por su atención y por su participación en este espacio, digamos, tan importante de reflexión en lo que precisamente a lo que vinimos nosotros, que en este caso el estudio de lo político. Realmente, como bien lo dice Alejandro, este es un espacio muy valioso para la formación, también para nosotros, yo por ejemplo como estudiante, y realmente agradezco que sea fraguado esta reunión, esta gratificante reunión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Tomás. Bueno, simplemente muy breve, le traslado las felicitaciones de parte de los oyentes. Así que muchísimas gracias. Esperamos que tengan un feliz día y que sigan participando en las diferentes mesas. Adelante, Alejandro. En las diferentes mesas y paneles del Congreso estos 3 días. Adelante, Alejandro. Disculpa, Valeria, que te interrumpa. Algunos participantes están pidiendo las presentaciones. Yo, por si acaso, ahí les copié mi correo y con todo gusto me pueden escribir y por allí les comparto, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, ahora sí cerramos. Muchísimas gracias a todos, gracias a los ponentes y gracias a los oyentes. Adiós. Feliz tarde. Muchas gracias. Fue una excelente tarde Muchas para gracias. todos. Feliz tarde. Cuídense mucho.